Buenas tardes, nos ponemos de pie, por favor. En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. En primer lugar, saludar al ministro Jaime Gajardo, felicitarlo por su nombramiento y desearle éxito en todo este tiempo que va a estar ejerciendo el ministerio, junto a la subsecretaria de Justicia subrogante, doña María Esther Torres, y también a la subsecretaria de Justicia, de Derecho Humano, doña... Hoy me perdí. Sí, la Sociedad de Derechos Humanos, doña Daniela Quintanilla. Así que a todos ustedes y a todos los directores de servicio, el director de Registro Civil, don Omar Morales, del Servicio Médico Legal, doña Marisol Prado, a Gendarmería de Chile con su director, don Sebastián Urra Palma, del Servicio Nacional de Menores, la directora nacional, señora María Eugenia Fernández, de la Defensoría Penal Pública, el defensor nacional subrogante, señor Osvaldo Pizarro, del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, la directora nacional, doña Rocío Faúndez, y de la Dirección de Presupuesto, la jefa sectorial, la señora Milena Tomasó. Todos ustedes, muy buenas tardes. Ministro, antes de darle la palabra a usted, para que, tal como conversamos antes de partir la sesión, de que nos hable del Ministerio de Justicia y también de algo que es una preocupación de todos los integrantes de esta comisión, el plan de cárceles, que es algo que no vimos la semana pasada en la exposición que hicieron. Le voy a dar la palabra a don Ismael Ramírez, que es el presidente de la Asociación de Defensoría Penal, y don Jack Mora Sepúlveda, que es el secretario, para que ellos pongan, y después de eso le voy a hacer la palabra a usted, ministro, y a los parlamentarios para que hagan las consultas pertinentes. Don Ignacio, tiene usted la palabra. Sí, ya. Muy buenas tardes, señor presidente. Por su intermedio, saludo a todos los integrantes de la comisión. Primero, queremos agradecer el poder estar nuevamente en esta instancia, acá en la tercera mixta de presupuesto. En términos generales, primero me referiré brevemente a elementos del subtítulo 21, ¿ya? Para luego mi compañero hablar sobre el subtítulo 22 dentro de los minutos que se nos asignaron. Desde nuestra mirada como Asociación de Funcionarios de la Defensoría Penal Pública, tenemos ya una preocupación de los desafíos que tenemos en la materia con relación a personal en la institución, ¿ya? Desafíos como el fortalecimiento, que por el lado el Ministerio Público y el Poder Judicial están avanzando, situación que nos deja en desmedro a nosotros, y en la triada de la justicia tenemos que estar los tres actores. Algo que hemos presentado en esta comisión, en la Comisión de Hacienda y en otras instancias, es discutir sobre el sistema de nombramiento de las autoridades regionales de la Defensoría. Siempre hemos planteado nosotros que debería ser adscrito al sistema de y más ahora que se está discutiendo en el Poder Judicial y también hay voces en el Ministerio Público en el mismo sentido. Ya en relación al presupuesto, en el caso del exploratorio, ya la institución reconoce la necesidad de la nivelación de los administrativos, ¿ya? Cuando logramos el proyecto de ley que traspasó los honorarios del programa de responsabilidad penal adolescente, los administrativos ingresaron en grado 19, dejando 42 personas que ya llevaban en la institución en grados menores de ingreso de esos funcionarios. O los concursos de promoción, que la institución también reconoce la ausencia y dictámenes de Contraloría, no obstante, estando en el exploratorio para el presupuesto 2025, en la revisión de justicia y de IPRE no alcanzó a llegar al proyecto de ley. Con relación al presupuesto 2025, reconocemos el avance de los 6 cargos que vienen para función de tesorería, pero debemos reconocer que eso es una obligación que nace de auditorías de la Contraloría General de la República al tener en la misma persona 2 funciones, ¿ya? Pero vamos avanzando. ¿Dónde sí me quiero detener? Nosotros como asociación lo queremos llamar una deuda que nace de un compromiso de esta subcomisión el año 2016, ¿ya? Que quedó materializado en la sesión del 8 de noviembre de ese año, donde las autoridades políticas de esa época suscribieron un convenio, un acuerdo, que todas las personas
en la institución que realizaban un trabajo administrativo y se les pagaba como auxiliar pudiesen ser regularizados. El 2017, mediante el oficio 556 de Hacienda del 5 de mayo, se lograron regularizar 52 personas. Pero ya transcurrido 8 años, hay 16 personas a nivel nacional que aún hacen trabajo administrativo y se les paga como auxiliar. Yo acá quiero traer a colación un símil, que es cuando nosotros como asociación participamos en la discusión de la ley, de la discusión que dio origen a la ley de tutela laboral, el ejemplo que se presentó en la Comisión de Trabajo y luego en la sala es el de una funcionaria de la Defensoría Local de Talcahuano. Finalmente avanzamos y en el sector público tenemos esa ley. Hoy día, dentro de las 16 personas que están en esta situación, está nuevamente la asistente administrativa de la Defensoría Local de Talcahuano, Marcela Urrea. También este año se materializó por parte del Defensor Nacional ya la solicitud para el cambio de estamento de Pamela Pareja, nuestra asistente de Curicó. Esto fue aprobado por el actual ministro mediante el oficio 3947 del 5 de julio de este año. Sin embargo, el 12 de agosto, la Dirección de Presupuesto dice que no lo autoriza y estamos hablando de temas presupuestarios menores. Son 12 millones de pesos las 16 personas el año. Nuestro presupuesto el 21 son 39 mil millones, por lo tanto es un 0,038%. Entonces nuestra invitación es poder invitar a que se pueda lograr nuevamente un acuerdo como el del año 2017 entre las autoridades de Hacienda y esta subcomisión para poder avanzar en esta equidad de remuneraciones al interior de la institución. Eso por mi parte del 21. Muchas gracias. Presidente, por su intermedio, saludo a la comisión mixta y a los miembros de esta comisión. Nosotros como asociación de funcionarios queremos manifestar también nuestra preocupación por la rebaja que tuvo la presentación del exploratorio por parte de la Defensoría Penal Pública en ítems que afectan directamente a la calidad de trabajo de los funcionarios. Me refiero al ítem 29, que tiene que ver con equipos, máquinas y equipos de climatización, que fue llevado a cero. Nosotros, el año pasado, se presentó un programa que fue aprobado por la comisión, que era un plan a 4 años. Sin embargo, eso en esta propuesta se eliminó, y eso afecta no solo la calidad de vida, sino que también un incumplimiento por parte del Estado respecto de otro decreto del año 2019, el decreto número 3 del año 2019, que modificó el sistema de gas refrigerante en todos los equipos de climatización, que es un proyecto de medio ambiente. Por lo tanto, eliminando el gas R22, ¿no es cierto?, que es dañino contra la capa de ozono, y por lo tanto, así como nuestra institución, me imagino que otras también, hoy día están todas incumpliendo un decreto que está vigente y que se basa en un convenio del Convenio de Montreal. Por lo tanto, cuando IPRES o el Ministerio de Justicia eliminan estos ítems, también estamos con un incumplimiento respecto de normativas que son aprobadas por este mismo Congreso. Por otra parte, también se llevó a cero el ítem 29 de mobiliario, que es bastante menor, estamos hablando de 44.600.000 pesos, y que viene a modificar una serie de mobiliario que está en muy mal estado, que lleva más de 8 años sin poder cambiar, y los funcionarios no cuentan con sillas ergonómicas, ¿no es cierto?, y por lo cual también hay un incumplimiento respecto del decreto 594. Lo mismo con mantención de bienes inmuebles. Se presentó un proyecto en el exploratorio por 449 millones de pesos para mantención de bienes inmuebles, y también quedamos en cero. Entendemos que probablemente, esto se ha ido acumulando porque años anteriores tampoco han sido aprobados, por lo tanto esto es seguir aumentando el costo que significa la mantención de bienes inmuebles, y eso afectando también la calidad de vida de los funcionarios. Quiero traer también a colación la ley Karim, que establece que también tienen que haber espacios saludables para el trabajo. Por lo tanto,
al no tener equipos de climatización adecuados con un aumento de dióxido de carbono al interior de las oficinas, y eso es real, hay un problema de afectación a la salud. Al no tener equipos ergonómicos, ¿no es cierto?, adecuados, tenemos sillas sueltas, tanto para atención de público como para los funcionarios, estamos afectando la calidad de vida y la forma de trabajo de los funcionarios. Lo que estamos pidiendo, la verdad, es que es bastante marginal. Entendemos que los 449 millones original que se vio en el programa de mantención de bienes inmuebles podría ser a lo mejor un poco excesivo, digamos, considerando el programa de austeridad que están planteando, pero a lo menos lo que solicitamos en ese aspecto es que se consideren los 100 millones por lo menos de base, porque no podemos estar en cero. Hemos sufrido problemas, por ejemplo, con el año pasado y el anterior, con problemas, ¿no es cierto?, climatológicos y con serios problemas de humedad, anegamientos en las oficinas y sin poder repararlas hasta que se nos autoricen presupuestos realmente paupérrimos para poder reparar los bienes inmuebles. Tenemos inmuebles donde sus canaletas son verdaderas jardineras por la falta de mantención. Por lo tanto, nosotros lo que estamos pidiendo son cuestiones muy precisas, ¿no es cierto? Pedimos, si bien es cierto, no los 449 millones del ítem 22 de mantención, por lo menos que se mantenga una base de 100 millones, que se respeten los 103 millones de máquinas y equipos, que era parte del programa presentado, y que además mejoraría mucho las condiciones y calidad de vida de los funcionarios, y los 44.676.000 que se presentaron originalmente en la presentación del exploratorio. Y por último, solo reiterar, realmente nos preocupa la situación de la falta de los concursos de promoción que señaló Ignacio Ramírez, porque es una deuda que lleva pendiente. Nosotros hemos ganado 2 dictámenes en la Contraloría, pero no se pueden llevar adelante siempre por el tema de la falta de presupuesto. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Ministro, lo escuchamos. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludarle a usted, a la senadora Versperger también, al senador Latorre y, por cierto, a los diputados que están presentes, el diputado Romero y el diputado Sánchez. Bueno, primero que todo, señalarle que voy a hacer una presentación más general de la partida, en razón de que el jueves pasado se presentó, cada uno de los servicios presentó sus presupuestos. El día de hoy estamos con las 2 subsecretarias, más todos los jefes de servicio que están, más su equipo. Así que ahí podemos contestar todas las preguntas que sean necesarias. En términos generales de la partida, presidente, en nuestra presentación tenemos cuál es la misión y la visión del Ministerio, que son principalmente nuestras definiciones estratégicas. En cuanto a la misión, es promover una justicia centrada en las personas, implementando políticas públicas que garanticen el acceso a la justicia y el ejercicio efectivo de los derechos y la igualdad de género mediante una gestión centrada en la mejora continua, la protección y promoción de los derechos humanos, la reinserción social, la participación de actores internos y externos y la prevención temprana de conflictos. Y en cuanto a la visión del Ministerio, es ser reconocido como una institución garante del acceso a la justicia, del ejercicio efectivo de los derechos, contribuyendo a la paz social, la seguridad pública, mejorando las condiciones de funcionamiento del sistema penitenciario y el desarrollo de programas de reinserción social, todo ello basado en los principios de igualdad, probidad, oportunidad, transparencia, eficiencia, eficacia, con enfoque de derechos, equidad de género y constituyéndonos como un aporte importante para el desarrollo de nuestro país. Esto es central porque una vez que uno puede definir la misión y la visión de una institución, puede orientar los recursos en razón de que las necesidades son siempre múltiples, las necesidades están en todos los servicios, pero hay que ver cómo priorizar para precisamente hacer más eficientes los recursos que lamentablemente siempre son escasos. En cuanto a los objetivos estratégicos que tenemos para el presupuesto del año 2025, que se condicen además con los presupuestos que hemos presentado previamente, tanto en el año 2023 como 2024, lo que se hace es básicamente continuar con un trabajo que además, quiero decir, presidente, es un trabajo que en muchos casos son trabajos que hemos recogido de gobiernos anteriores, son políticas que estamos implementando, que nos ha tocado implementar como gobierno, pero que son políticas de larga data. ¿Ya? Uno de ellos es precisamente la implementación de la Ley 21.527, que es la ley que modifica el sistema de responsabilidad penal adolescente, que
crea una institución que reemplaza al Servicio Nacional de Menores, que es el Servicio de Reinserción Social Juvenil, y que es una reforma que se presentó, que complementa el sistema de garantías de derecho a la niñez, que se presentó a finales del gobierno de la expresidenta Bachelet, que se tramitó durante el gobierno del presidente Piñera, que a nosotros nos tocó terminar la tramitación y ahora la implementación. Entonces son políticas que vienen de larga data y que son vistas en ese sentido de manera institucional por parte del Ministerio de Justicia. ¿Cuáles son nuestros objetivos estratégicos? Primero, en materia de derechos humanos, difundir y proteger los derechos fundamentales de todas las personas para velar por la verdad, la reparación, la justicia, garantías de no repetición y que permitan asegurar una correcta prevención de todo trato que pueda ser calificado como cruel, inhumano o degradante. En materia de acceso a la justicia, generar los mecanismos adecuados para la promoción y el acceso a la justicia, con especial atención en aquellos grupos históricamente excluidos, disponiendo de servicios especializados para su atención, como la representación judicial, la resolución alternativa de conflictos, la defensa penal, los servicios de identificación y registro de personas y los peritajes médico, legal y forense. Por ejemplo, en esta materia en particular, a nosotros nos tocó generar las modificaciones presupuestarias en el año 2022 para implementar una reforma legal que de hecho se había hecho durante la legislatura pasada, que tiene que ver con la representación de niños, niñas y adolescentes en los procesos de protección cuando hayan sido vulnerados sus derechos y que se encontraba en el artículo 52 de la Ley de Garantía y que por lo mismo nos ha tocado implementar en la lógica del acceso a la justicia. Para eso se hizo una modificación presupuestaria en el año 2022, en el año 2023 ya se dispuso los recursos permanentes en el presupuesto público, el 2024 se fortalecieron y ahora ya estamos consolidando este presupuesto en razón de una estabilidad, por así decirlo, de este programa que se ha denominado como La Niñez y la Adolescencia se defienden. En reinserción social y política penitenciaria, nuestro objetivo estratégico es desarrollar acciones que permitan una reinserción y rehabilitación social efectiva para las personas infractoras de ley, a través de una oferta programática con perspectiva de género, mejorando las condiciones de funcionamiento del sistema penitenciario, la infraestructura de los recintos penales y el perfeccionamiento del material jurídico y técnico penal. Y en materia de probidad y transparencia, modernizar y fortalecer los servicios del Ministerio de Justicia, garantizando la calidad de atención y accesibilidad de todas las personas, mejorando los niveles de satisfacción respecto a la cobertura, acceso, oportunidad y la calidad de generación de entrega de los distintos productos y servicios del Ministerio. En la lámina siguiente, presidente, podemos ver cómo esto se va traduciendo ya en medidas más específicas. Por ejemplo, en el sistema de justicia penal y penitenciaria se va a hacer una inversión en 17 recintos penitenciarios, una inversión que permitirá agregar entre el año 2024 y 2030, es decir, estamos disponiendo de los recursos que van a ser una inversión continua y permanente por parte del presupuesto público, porque el sistema penitenciario, lo hemos visto, tiene que ser visto como una política estratégica, tiene que ser visto como una política de Estado, tiene que las inversiones que se desarrollen en un gobierno van a servir para los gobiernos, para que los gobiernos futuros puedan enfrentar los desafíos del sistema penitenciario. No nos puede ocurrir que dejemos olvidado el sistema penitenciario y después empecemos a pagar las consecuencias precisamente de aquello. Entonces, nosotros tenemos que preparar toda la inversión que se requiera para que los distintos gobiernos en adelante puedan asumir los desafíos que esto implica. Entonces, por eso es el periodo 2024-2030. Esto va a implicar lo que se ha propuesto, aumentar en 12.600 nuevas plazas, más 2.000 plazas que nosotros ya estamos en proceso de rehabilitación, ¿ya? Es decir, en este periodo se espera crecer prácticamente 15.000 plazas nuevas, o mejor dicho, tener 15.000 plazas más disponibles, 12.690 plazas en términos generales, nuevas, más 2.000 plazas que van a estar o que se han rehabilitado durante este periodo. Por ejemplo, lo que fue este año la inauguración de la remodelación del complejo penitenciario del Manzano en Biobío, que incorporó 1.600 plazas, también San Joaquín, la remodelación que se hizo en el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín, que incorporó 400 plazas, es decir, en total, en este periodo esperamos incorporar prácticamente 15.000 plazas y disponer, y con eso generar un sistema penitenciario que pueda enfrentar los desafíos que tiene el país. Principalmente, como decía, porque es un sistema que ha estado altamente sobredemandado, con problemas de sobrepoblación y en algunas regiones incluso estamos llegando al hacinamiento, y eso es algo que tenemos que tratar de evitar completamente. En materia de agenda integral de derechos humanos en democracia, tenemos una inversión importante en
en el sistema de justicia, en particular en la Subsecretaría de Derechos Humanos, que ya expuso la subsecretaria la sesión pasada, y además también en el servicio médico legal, con acciones concretas respecto a aumentar la capacidad para realizar pericias, principalmente en el servicio médico legal, y también un plan para disminuir las brechas periciales en términos más generales, que eso afecta a distintos ámbitos de la acción que realiza el servicio médico legal, pero por cierto también tiene un impacto en los procesos vinculados a derechos humanos. En cuanto al Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, que es uno, como les decía, uno de los desafíos significativos que tenemos como Ejecutivo, tenemos que realizar la implementación de la segunda etapa del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil. El 13 de enero del próximo año comienza a funcionar el nuevo servicio en la macrozona sur, desde las regiones del Maule hasta la región de Magallanes. Se incorporan una cantidad importante de nuevas regiones a las que ya se encuentran en funcionamiento en la macrozona norte, desde Coquimbo hasta Arica, y además también disponer de aquellos procesos que nos permita el año 2026 implementar en todo el país el nuevo servicio de reinserción social juvenil, porque así lo establece la ley 21.527, es decir, se iba a implementar en 4 etapas, o sea, en 3 etapas, y estas 3 etapas se van a ejecutar durante este gobierno, y por lo mismo se requiere para el presupuesto del próximo año los recursos necesarios para la implementación del nuevo servicio en el sur, más aquellos procesos que se tienen que preparar para la implementación del nuevo servicio en el centro, y además también dar adecuado cierre al Servicio Nacional de Menores. Entonces, para eso el presupuesto del año 2025 contempla un aumento significativo en esta materia. Y en materia de justicia accesible e inclusiva centrada en las personas, principalmente hay una continuidad de los programas de acceso a la justicia que realizan actualmente las 4 corporaciones de asistencia judicial. Esa continuidad se da en el marco de, como les decía, crecimientos que han tenido los programas, que son significativos. El Estado ha hecho una inversión muy importante para la implementación de la Ley de Garantías, que fue una ley muy relevante que se aprobó en la legislatura pasada, de hecho que entró en vigencia en marzo del año 2022, y que por lo mismo implica un esfuerzo para el Estado muy significativo, principalmente para centrar el acceso a la justicia en niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados en sus derechos. Así, en un primer momento el Estado invirtió más de 6.000 millones de pesos para la implementación desde agosto en el año 2022 hasta final de año. Luego esto se aumentó prácticamente al doble en el año 2023, tuvo nuevamente un crecimiento en el año 2024, y en el año 2025 el presupuesto que estamos presentando es un presupuesto ya más de estabilidad, continuidad, que nos permite hacernos cargo de los desafíos que tenemos en acceso a la justicia, en particular en la protección de los niños, niñas y adolescentes. ¿Cuál es el resumen de nuestro presupuesto? En términos generales, el presupuesto de la partida de justicia crece en un 3,8%. Es un crecimiento importante, por sobre el crecimiento que tiene el presupuesto nacional en el resto de las partidas, lo que da cuenta de una inversión más relevante en razón de otras partidas, precisamente por los desafíos que tenemos. Es decir, tanto sistema penitenciario como la implementación del nuevo servicio de reinserción social juvenil, y otros desafíos que crecen, pero uno diría dónde están principalmente concentrados los recursos de crecimiento. Hay muchos que son de continuidad, tiene que ver precisamente con estos 2 grandes ámbitos, sistema penitenciario y nuevo servicio, la implementación del nuevo servicio de reinserción social juvenil. Pasamos de 1.400.000.000. Tenemos en total, proyectado para el año 2025, 1.491.000 millones de pesos. ¿Ya? Y eso implica un aumento real ministerial de 54.000 millones de pesos, ¿ya? Lo que hace esta variación del 3,8%. Esto se distribuye, y allí, en razón de lo que conversábamos previamente, presidente, esto se distribuye, por ejemplo, en el caso del crecimiento del sistema penitenciario, se distribuye en presupuestos tanto de la Subsecretaría de Justicia como de Gendarmería de Chile.
¿Por qué se distribuyen estos dos lugares? Principalmente porque en el caso de la Subsecretaría de Justicia, en el programa 01, en inversiones, hay varios recursos vinculados con la inversión del sistema penitenciario que se desarrollan en el subtítulo 31 del programa 01 de la Subsecretaría de Justicia, y en el caso de la Subsecretaría de Justicia también en el programa 02 para las concesiones, principalmente la ampliación de nuevos establecimientos penitenciarios. Y luego también en un crecimiento en Gendarmería de Chile, tal y como lo expuso el director la semana pasada. ¿Cuáles son las principales líneas programáticas? Ahí está un poco lo que les decía, los programas de justicia juvenil, con un incremento en razón del presupuesto del año 2024 de 11,4%, porque es parte de, como les decía, los objetivos estratégicos que tenemos, pero además también para cumplir adecuadamente con lo que implica la implementación del nuevo servicio y los objetivos de la Ley 21.527, es decir, tener un sistema de justicia juvenil especializado, un sistema de justicia juvenil que permita, por ejemplo, la mediación en el ámbito penal, un sistema de justicia juvenil centrado en los jóvenes que permita la orientación hacia la reinserción social juvenil. Eso implica que este nuevo servicio especializado, que tiene más herramientas, tiene la posibilidad de trabajar, por ejemplo, una vez que los jóvenes han egresado del servicio hasta 6 meses para generar, entre otras cosas, la reinserción en sus comunidades. Eso es clave y por lo mismo tiene este aumento tan significativo. Y en materia de programas presupuestarios, el aumento o la variación, si uno ve tanto en el presupuesto de la Subsecretaría de Justicia por los dos programas, tanto el programa 01, 02, más Gendarmería de Chile, la variación es de un 4,4%, lo que es superior a incluso la variación de la partida en general, es muy superior también al aumento del presupuesto público también en general, por lo mismo, porque una de las principales desafíos, objetivos estratégicos que tenemos. Y luego tenemos distintos porcentajes, algunos efectivamente decrecen por distintas razones, pero lo que más nos interesa es que este cuadro nos da cuenta de cómo se traducen las prioridades de las líneas programáticas que tenemos. Entonces, el incremento, por ejemplo, en programas presupuestarios, el aumento real en programas presupuestarios de 33.000 millones de pesos, lo que, por cierto, es muy significativo y que busca fortalecer el sistema tanto de cárceles tradicionales como el sistema concesionado. En materia de infraestructura penitenciaria, para ser más concreto y específico en cuanto a cuáles son los objetivos, cuáles son los principales hitos que tenemos en este programa presupuestario. En infraestructura penitenciaria tenemos un aumento de 30.000 millones de pesos que se traduce en lo siguiente, en un sistema concesionado de 25.000, entre otras cosas, para el inicio de operación del recinto de La Laguna. El recinto ya se va a entregar a... se encuentra en toma de razón el decreto de adjudicación de la habilitación. Esperamos que la empresa comience la habilitación a finales del mes de noviembre, comienzos del mes de diciembre. Tiene una habilitación progresiva y por ende también los recursos para la habilitación total del complejo penitenciario de La Laguna en Talca, que aumenta en 2.300 plazas, 2.320 para ser más específico, las plazas del sistema penitenciario, se habilite completamente durante el próximo año. Y por eso están los recursos también significativos para el inicio de operación del recinto de La Laguna. También para la ampliación, densificación de recintos concesionados, entre otros tenemos acá el de Alto Hospicio, el de Antofagasta, el de La Serena, el de Rancagua y el de Puerto Montt. Y hay tanto ampliación como densificación de recintos concesionados, entonces ahí hay recursos significativos también. Todo esto en la lógica de contar de aquí al 2030 con distintas caídas en un aumento de 12.600 y tantas nuevas plazas, más las plazas que hemos recuperado. Ese es el objetivo principal y por eso están los recursos diseccionados de esta manera. Asimismo, también para la licitación y la construcción de el Arenal en Copiapó, nosotros aquí hicimos una innovación, por así decirlo, de este proceso. Hemos entregado a concesión tanto el proceso conjunto, es decir, el diseño y la construcción del Arenal en Copiapó, con el objetivo de disminuir los tiempos. Generalmente estos proyectos tenían 2 licitaciones que son separadas, una licitación para el diseño y luego una licitación para la construcción. Entonces lo que nosotros hicimos fue juntar ambos procesos para disminuir los tiempos y también están los recursos para comenzar a pagar
esos procesos. Esperamos nosotros, y ese es el objetivo que tenemos, tanto la licitación de Copiapó como la licitación de Calama, que tiene este proceso anterior, es decir, tiene un proceso de diseño y otro de construcción. Ambos casos esperamos que ya la construcción propiamente tal comience durante este gobierno. Ya ese es el objetivo que tenemos trazado y el objetivo que está también, están los recursos dispuestos para eso. En el caso de Calama, el próximo año termina la ejecución del contrato de diseño y tenemos los recursos para iniciar el proceso de construcción. Entonces eso también es significativo, que están están los recursos contemplados y le damos continuidad a este trabajo que veníamos desarrollando. Entonces en los presupuestos previos teníamos los recursos para la licitación de diseño, ahora estamos empalmando y tenemos los recursos para terminar con el diseño y comenzar con la construcción de Calama. Entonces con eso son dos establecimientos que van a ser muy significativos, muy relevantes para el norte del país. En el sistema tradicional están las obras complementarias para el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Concepción, el ex Manzano. Está también la reapertura de Antofagasta Antiguo, como se le denomina. Entonces están los recursos para rehabilitar esa unidad penal y además también la Unión, ambos contemplados como centros penitenciarios femeninos. Entonces eso también es muy significativo para el sistema penitenciario en cuanto a infraestructura. Luego, en el Plan Nacional de Búsqueda, que es como tal como se ha dicho, es una política del gobierno, esperamos que sea una política permanente del Estado y acá hay recursos también tanto contemplados en la Subsecretaría de Derechos Humanos como en el Servicio Médico Legal, pero como ya se dio cuenta de esto en la sesión pasada, me quedo como con el resumen de lo que esto implica. En materia del Servicio de Reinserción Social Juvenil, el presupuesto que se incorpora es un presupuesto significativo y básicamente es para la implementación del servicio con los estándares que se ha hecho en el norte, en las regiones de la macrozona sur y, por cierto, la continuidad en el norte y la preparación para la implementación de este nuevo servicio en el centro durante el año 2026. Y en el Servicio Médico Legal continuamos con un plan que iniciamos en el presupuesto pasado, que entiendo también se dio cuenta de cuáles han sido los resultados del programa de brechas periciales, de disminución de brechas periciales. Se han cumplido los objetivos de ese programa y continuamos con este programa tal y como lo dijimos en el presupuesto del año pasado, en el fondo de que iba a tener un plan para disminución de brecha en 2 años, ¿ya? Y este año están los recursos para continuar con ese plan. Y lo mismo en infraestructura, que hay una modernización que es muy significativa, también un proyecto que nosotros recogemos de gobiernos previos, es un proyecto de la construcción del nuevo edificio del Servicio Médico Legal y están los recursos para que se termine esa obra y se pueda inaugurar dentro del próximo año, esperamos, este nuevo edificio que nos va a permitir aumentar significativamente en cuanto a la infraestructura de este servicio. Va a ser una de las obras que va a permitir que este servicio tenga, entre otras cosas, una autonomía y va a ser muy estratégica incluso para situaciones de catástrofe. Entonces va a ser uno de los edificios más modernos en términos médicos para situaciones de catástrofe, va a estar preparado para aquello. Entonces es muy significativo para el país tener una sólida infraestructura en materia del servicio médico legal. Hemos visto la importancia que tiene el servicio médico legal en momentos de crisis, en momentos muy complejos como fueron, por ejemplo, los incendios de Viña del Mar, donde cumplió una labor importantísima en la identificación de más de un centenar de fallecidos, que es muy delicado para nuestra ciudadanía. Entonces, por lo mismo, tenemos que estar preparados para enfrentar cualquier situación de crisis. Por lo mismo, la construcción de este edificio o terminar la construcción de este edificio es central. Y lo mismo con la obra en las sedes de Coyhaique, Quillota, La Calera y San Antonio. Por último, presidente, para ir terminando, ese gráfico o esa imagen muestra cómo se ha incrementado la partida del Ministerio de Justicia desde el año 2022 a la fecha. En el año 2022 el presupuesto del Ministerio de Justicia era de 1.299.000 millones de pesos de la partida completa, es decir, del Ministerio más los servicios relacionados. El día de hoy el presupuesto que le estamos presentando a ustedes para su consideración es de 1.491.000 millones de pesos. Es decir, ha tenido un aumento porcentual de un 14,8% en los presupuestos públicos de los últimos años, lo que representa un aumento real de
192.000 millones de pesos, principalmente para fortalecer nuestro sistema penitenciario, y por eso el aumento en el programa penitenciario es de 19,7%, y además también para la implementación del Servicio de Reinserción Social Juvenil, que ha incrementado el presupuesto en 35.000 millones de pesos. En cuanto a la dotación de personal, esto también es bien relevante, se ha permitido el ingreso de 1.700 nuevos cargos, radicados principalmente en el personal uniformado de las plantas 1 y 2 de Gendarmería, es decir, reponer cargos que se encontraban, que había que reponer en razón de leyes que se habían aprobado previamente. Son 872 personas, ¿ya? Además que son fundamentales para la dotación de Gendarmería de Chile, más en un contexto de sobrepoblación. Entonces son reposiciones muy significativas en las plantas 1 y 2 de Gendarmería, y la implementación del Servicio de Reinserción Social Juvenil, que también, por ser un servicio especializado en el diseño propiamente tal, en el informe financiero que sustentó la Ley 21.527, implicaba un aumento importante de dotación en este servicio, y por lo mismo ambos suman estos 1.710 personas nuevas. Es decir, en el servicio, que lo que busca es quebrar las trayectorias delictivas de los jóvenes para que posteriormente no ingresen a el sistema de adultos, hay una inversión importante. Nosotros creemos que eso es fundamental para el país. Una vez que nosotros logramos generar mejor reinserción ahí, podemos tener mejores resultados en la seguridad pública en general y, por cierto, cambiar la vida de los jóvenes que han cometido un delito siendo adolescentes. Y en el caso de la población penal de adultos, por lo mismo también tenemos este incremento en personal que es muy significativo. Presidente, solo para dar algunos datos, este año tuvimos el informe de reincidencia del CENAME, con lo que venía trabajando previamente, y las modificaciones, o mejor dicho, las innovaciones que se han desarrollado para la implementación de la Ley 21.527 en reinserción social juvenil dan cuenta de que el trabajo con adolescentes infractores de ley tiene resultados. Y el CENAME, en su último informe de reincidencia, logró disminuir la reincidencia delictiva de una manera muy importante. Nosotros creemos que el nuevo servicio, teniendo más especialización, mejor infraestructura, teniendo un circuito de reinserción social juvenil, también nos va a permitir disminuir la reincidencia delictiva. Y ese es uno de los objetivos centrales del nuevo servicio. Por ahora, en mi rol de subsecretario, la semana previa a esto, tuvimos reuniones en el norte con las direcciones del nuevo servicio, viendo cómo estaba la implementación de la ley la ley que modificó el sistema de responsabilidad penal adolescente. Y veíamos incipientemente que, por ejemplo, en los centros han disminuido los eventos críticos, que tenemos menos violencia en los centros, que tenemos menos ausentismo de los funcionarios, o prácticamente muy poco ausentismo de los funcionarios, que hemos disminuido también o hemos mejorado la forma en que se desarrolla la mediación penal. También, a raíz del trabajo más técnico, se han mejorado o hemos tenido menos internación provisoria, ¿ya? Entonces, lo que quiero decir es que incipientemente estamos nosotros consolidando, porque es muy importante que nosotros le entreguemos al Congreso la información de cómo se está implementando una ley que se trabajó en conjunto, ¿ya? Una ley tan importante como la Ley 21.527. Y estamos teniendo antecedentes de que está teniendo resultados en el circuito de responsabilidad penal adolescente. Entonces, esa ley tenemos que implementarla ahora en la macrozona sur. Esperamos entregarle al Congreso resultados una vez ya más consolidados, que los tengamos cuando se encuentre en implementación la ley a un año oficialmente. Estas reuniones fueron más, por así decirlo, incipientes, en el sentido de que estábamos viendo cómo está funcionando, principalmente también para la implementación en el sur. Lo que quiero decir con esto es que invertir en reinserción social juvenil tiene un impacto directo en la seguridad pública, e invertir en el sistema penitenciario tiene un impacto directo también en nuestra seguridad como país y además también en la capacidad del país de mantener el control efectivo de todos sus recintos penitenciarios para que no ocurra lo que ha pasado en otros países de la región. Eso, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Entonces vamos a pasar ahora
a las consultas por parte de los parlamentarios. Le voy a ofrecer la palabra a la señora Luz Bensperger. Gracias, presidente. Saludar a todos los que hoy día nos acompañan, especialmente al ministro, a la subsecretaria, señores senadores y diputados. Presidente, tengo varias consultas. La primera es, me gustaría saber número total de funcionarios independientes, si es planta, contrata, honorario, que aumenta o cualquiera sea la planta en que ingresen, de funcionarios que aumenta el Ministerio de Justicia. Quisiera saber también en qué etapa está el nuevo centro para el servicio de reinserción juvenil, ¿no es cierto?, de Alto Hospicio o de Tarapacá, que se debiera construir en Alto Hospicio. Quisiera que se me explicara, yo, presidente, estaba leyendo la partida de la Defensoría, no, la partida del Ministerio de Justicia, del Servicio de Defensoría Penal Pública. Dentro de los objetivos estratégicos, el número 2 que ahí se señala, dice generar los mecanismos adecuados, ordenamiento jurídico y coordinación entre instituciones del sistema de justicia para la promoción y el acceso de justicia, con especial atención en aquellos grupos históricamente excluidos, niños, niñas y adolescentes, mujeres, migrantes, pueblos indígenas, población LGBTQI+, personas privadas de libertad o en situación de discapacidad, entre otras. Yo quisiera saber por qué este objetivo. La Defensoría Penal Pública, ¿no es cierto?, es un servicio que se ha creado para prestar la defensa penal a todos en general. Puedo entender por qué niños, niñas y adolescentes pueden ser un grupo privilegiado. Puedo entender el de las personas con discapacidad, y puedo entender incluso el del adulto mayor, que sin embargo acá no aparece. Pero el resto de los que aquí aparecen yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué una persona migrante tiene programas y recursos especiales para ser defendido cuando cometió un delito frente a un chileno? Estamos en la Comisión de Constitución de este Senado viendo el programa o el proyecto de ley, ¿no es cierto?, el ministro lo sabe muy bien, de acceso a la justicia y el servicio de atención de víctimas, que es la parte civil o los otros sectores, por decirlo así, que no sea el penal. Y dimos una larga discusión en el artículo 18, 19, 17, 18, 19 por ahí del proyecto, en determinar quién eran los sectores que debieran tener una atención especial. Y finalmente entendíamos que eran niños, niñas y adolescentes, adultos mayores y personas con algún grado de discapacidad. Eso debiera ser el estándar en todos los sectores de la administración pública. Y venimos aún discutiendo, que seguramente le va a tocar a usted ahora en su calidad de ministro, ¿no es cierto?, porque venía una norma de la Cámara de Diputados que señalaba que este nuevo servicio de acceso a la justicia no podía priorizar la atención a migrantes. Y el Ejecutivo presenta una indicación para eliminar esa parte. Entonces, se basaba en las explicaciones que ha dado el Ministerio en la comisión, es que no se puede priorizar a nadie, salvo el artículo 18 con los grupos de especial atención, que eran niños, niñas, adolescentes, adulto mayor y discapacidad. Entonces, que esa frase estaba de más, pero que sin embargo también se establecía por otro lado algunas normas que luego el Ministerio de Justicia podría, vía un reglamento, establecer ciertos criterios. Entonces, ¿por qué el Ministerio de Justicia me dice que hay que sacar esa frase de ese proyecto? Porque no tiene priorización y aquí lo prioriza. Y quisiera saber cuál es la razón para priorizar en la defensa penal a otras personas que no sean niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad y adulto mayor. ¿Por qué un migrante o una persona perteneciente a un pueblo indígena va a tener prioridad respecto
de un chileno que, no sé, no veo la razón, no veo por qué. Quisiera esa explicación, presidente, porque yo no estoy por aprobar, entonces, porque entiendo que está ahí el subtítulo 24, ítem 09, asignación 610, programas de licitación de defensa penal pública, porque entiendo que ahí están estos programas especiales. Quisiera saber también si pudiera el ministro, porque nos dieron un esbozo en general y cuando se ha visto el presupuesto, ministro, por su intermedio, presidente, de Gendarmería, que entiendo que la primera priorización es el aumentar las plazas, ¿no es cierto?, por el colapso evidente en que estamos, pero quisiera saber si cómo o cuánto aumenta el personal de Gendarmería, porque obviamente si las cárceles están colapsadas, porque hay más gente privada de libertad y por lo tanto debiera aumentar paralelamente para un mayor resguardo el número de gendarmes. Segundo, lo dije cuando tuvimos la sesión de ejecución. ¿Qué pasa con el equipamiento de los gendarmes? Y recordé, ¿no es cierto?, lo que me habían dicho en Iquique, las asociaciones, en que una resolución del director regional de Tarapacá decretó que la vida útil de los chalecos antibalas de los gendarmes, que quien los fabrica dice que duran 5 años, por resolución del director regional pasaron a durar 8 años. ¿Eso cuida o no cuida la vida de los gendarmes? Me parece que no, ¿no es cierto? Y lo otro, si hay aumento en los vehículos blindados, sobre todo en el norte, y también, bueno, ahora está mixta, ministro, pero usted bien sabe que ya se me olvidó cuál era el proyecto, el proyecto que ahora se fue a mixta, ¿no es cierto?, que hablaba de cambio de ley de antiterrorista y que hablaba de cambio de jurisdicción de alguna manera, cuando juicios como contra el Tren de Aragua, otras bandas organizadas, crimen organizado de alta peligrosidad, pudieran ser trasladados a Santiago, donde de la cárcel vía interna pueden llegar al tribunal donde se les va a hacer el juicio, ¿no es cierto? Y no como si se hace en Arica o en Tarapacá. En Tarapacá sería en Pozo Almonte, que hay que trasladarlos de Altos Pisos para allá, con o sin vehículos blindados, con un tribunal en Pozo Almonte muy débil, con cero seguridad. Entonces quisiera saber si, bueno, el reforzamiento de los tribunales no le corresponde a usted directamente, está en el presupuesto del Poder Judicial, pero si hay reforzamiento acá o se espera reforzar el equipamiento, la seguridad de los gendarmes, y segundo, si van a haber más vehículos blindados para, sobre todo para el traslado de personas privadas de libertad pertenecientes a grupos o crimen organizado. Quisiera saber, lo pregunto todos los años y siempre me dicen que sí, que se está viendo, pero no aumenta, no avanza. La cárcel de mujeres de Iquique. En mi región es particularmente una zona, bueno, igual que todo el país, ¿no es cierto?, pero una zona de alto riesgo de tsunami, terremotos y tsunami. Y la cárcel de mujeres está ubicado en zona de inundabilidad. Lo vivimos en el 2011, y lo sé porque yo era intendenta en ese entonces, cuando se nos ordenó evacuar la ciudad. ¿Qué hacíamos con la cárcel de mujeres? Esto fue el tsunami anunciado por el terremoto en Japón, que finalmente no pasó mucho, pero tuvimos que evacuar la cárcel de mujeres a Altos Pisos. Que en ese caso, como era un terremoto lejano y que a varias horas después estaba anunciado el tsunami acá, hubo tiempo. Pero si el terremoto es en el norte, no vas a tener ninguna posibilidad. La única posibilidad es abrir las puertas y que ellas vayan por sí solas, porque nadie las va a poder llevar, ¿no es cierto?, a zona de seguridad con todo el riesgo que eso significa. Quisiera saber
si eso se ha planteado, si se ha pensado, si hay alguna inversión futura. Y lo otro, lo dijo usted, ministro, recién, pero quisiera saber, cuando hablamos de ampliación de plazas en las cárceles, entiendo que en algunos casos estamos hablando de ampliaciones reales, metros cuadrados, y en otras estamos simplemente aumentando la densificación. Es decir, no estamos construyendo ni un metro cuadrado más, sino que estamos diciendo donde cabían 10 personas privadas de libertad, ahora van a caber 20. ¿Cuál es el criterio y los estándares para uno y otro, o si esta mayor densificación, de alguna manera, ¿no es cierto?, cuál es el efecto que produce, tanto en las cárceles que son del Estado como en aquellas concesionadas, que además tengo entendido el Estado debe pagar una multa cuando sobrepasas el cupo establecido en los contratos? Presidente, eso por ahora. Gracias. Gracias, senadora. Ofrezco la palabra a los señores parlamentarios. Diputado Sánchez. Muchas gracias, presidente. A ver, saludar primero al señor ministro, agradecer la exposición. Hartas dudas, pero quiero empezar por el comienzo, que fue de las primeras cosas que me di cuenta en el proyecto de ley de presupuesto en lo que tiene que ver con el Ministerio de Justicia. Si uno se va a la primera página, incluso lo que habla de gastos en personal, y lo comentó la senadora, lo consultó en el fondo la senadora también, pero me gustaría ir un poco más al detalle, porque se propone ahí un presupuesto de 798.000 millones para gastos en personal. El año pasado se había aprobado, déjeme volver un poquito para arriba, pero si no me equivoco eran... A ver. Eran 730.000 millones, o sea, estamos hablando de una diferencia de 70.000 millones. Y me llamó la atención, lo encontré un monto bastante relevante. Y revisé lo que era desde el año 2022 hasta ahora. Y me da, si es que aprobáramos este proyecto de ley de presupuesto, 200.000 millones de aumento en solo el ítem de gasto de personal. Sabemos que esto incluye gendarmería y obviamente eso es una proporción muy relevante. Pero hice el ejercicio de ver entre la diferencia entre el año pasado y lo que se está proponiendo para el próximo año en lo que es solo gendarmería, y me suma alrededor aprox de 43.000 millones. O sea, queda cerca de 30.000 millones que serían aumento de presupuesto en gasto en personal para todo el resto de lo que cubre el Ministerio. Que sabemos que esto está en Defensoría Penal Pública, en Sename, Reinserción Social Juvenil, un montón de ámbitos distintos. Entonces, por eso mi consulta, señor ministro, sería esa diferencia, en el fondo, lo que no es gendarmería, que todos sabemos, y yo creo que estamos más o menos contestes todos acá, debiésemos estarlo, de que la inversión en gendarmería es relevante y es necesaria, pero lo que no va para allá, o sea, esto aprox de diferencia de 30.000 millones, en todo lo que no es gendarmería, ¿a qué va? ¿Dónde estaría manifestándose ese aumento de presupuesto en gasto en personal? Me imagino que, como están reguladas las plantas, esto vendría a ser mayoritariamente honorario, en el fondo. Entonces, o quizás no. Entonces, pero saber bien dónde está yendo. Y me llama la atención especialmente esto porque hice el cruce también con lo que es la diferencia entre el año 2018 y el 2022. Y en ese periodo, el aumento para todo el ministerio fue solo 60.000 millones. Entonces estamos hablando de hice el cruce ahí, señor ministro. Entonces eso me llama la atención porque hay un salto muy relevante. Sabemos el efecto que ha generado muchas cosas la inflación, pero me gustaría saberlo de su parte, a qué obedece este salto tan relevante durante este periodo de gobierno de gastos en personal en cuestiones que son muy relevantes, como lo que es gendarmería y muchas otras cosas que, dado que no tenemos el detalle, no sabemos muy bien a dónde va. Yo creo que es mejor y más sano que lo sepamos. Otra duda que tengo yo, y a propósito que lo comentaba usted, ministro, en relación con el plan de búsqueda y el programa de derechos humanos. El programa de derechos humanos sabemos que en los últimos años ha generado harto debate, nosotros lo hemos levantado varias veces desde mi bancada. Y en este caso, el
presupuesto baja en lo que es el programa de derechos humanos específicamente, desde el año pasado a lo que se propone para el próximo, de 2.300 millones a 1.700. Sí, creo que no me equivoco en la cifra. Baja. Pero usted hablaba también de que se incluía un ítem nuevo de gasto dentro del servicio médico legal para lo que es plan de búsqueda. Entonces me gustaría que hiciera un poquito la aclaración de todos estos distintos, digamos, áreas a ver, siendo concreto, me da la impresión de que más que reducir el gasto honesto, se está desperdigando en distintos bolsillos repartidos en distintas partes del gasto del Ministerio. Entonces me gustaría entender bien cuánto es la reducción de gasto real. Porque claro, uno lo ve a buenas y primeras, uno dice, mire, interesante, está bajando el gasto honesto, pero el parecer es que se está repartiendo entre distintos bolsillos. Entonces entender bien cómo funciona eso y a qué obedece esta decisión del gobierno de repartir el gasto en distintas áreas. Entenderse que se ha auditado la forma como se ha hecho este gasto. Sabemos que hubo una polémica en relación con esta licitación de parte de estos servicios a una empresa privada y saber si es que tiene alguna relación eso con la decisión final del Ministerio de o bien reducir el gasto o bien repartirlo en otras áreas. Eso principalmente, señor presidente, por ahora. Gracias. Gracias, diputado. Le damos la palabra al diputado Romero. Gracias, presidente. Saludar al nuevo flamante ministro de Justicia. Solamente preguntarle, si me puede contestar, ¿por qué no contamos con su presencia la semana pasada, teniendo en cuenta que se supone que la salida, los cambios que iba a hacer el presidente de la República con ocasión del caso Monsalve estaban conversados? Entonces, nosotros aquí desde la comisión, por lo menos yo me sentí bastante triste no haberlo tenido acá, teniendo claro que este era un tema que se supone que el gobierno lo tenía debidamente afinado. Pero en fin. A ver, presidente, a mí lo que me interesaría preguntarle al ministro es el programa de justicia juvenil, la reinserción juvenil. Este es un programa que es el que más crece dentro de las líneas programáticas que tiene el Ministerio de Justicia y obviamente enhorabuena y creo que todo lo que usted ha señalado, ministro, por su intermedio, presidente, se justifica. El problema es que como todas las cosas del Estado, nadie las mide. Entonces me ha pasado y lo hemos conversado que todos los presupuestos que se presentan van para los mismos programas y la verdad es que la evaluación la conocemos poco, digamos. Entonces me gustaría saber qué resguardo están tomando ustedes para que este programa que está apareciendo, que están haciendo y que ustedes le están metiendo bastantes fichas, tenga su correspondiente medición y justificación, porque es relevante lo que usted señala y ojalá que se cumplieran los objetivos que se han tenido a la vista. Presidente, a mí, ¿sabe lo que me llama la atención? Es que de todas maneras en la glosa número 2, en el presupuesto del Ministerio, se aumenta el gasto en publicidad. ¿Ya? Yo aquí en estas cosas siempre me gusta estar echando una miradita porque esos gastos no son menores, se aumenta a 695 millones, una cosa así. O sea, que me gustaría mirar por qué están aumentando estos gastos en publicidad. Hay una diferencia de casi un 18% en relación al año anterior. Me gustaría verlo. A ver, respecto a la línea programática de la reforma procesal penal, claro, yo comparto lo que señala la senadora Ensperger respecto al tema de considerar 83 millones para defensa de migrantes. Y aquí yo quiero ser súper claro, en mi distrito el tema de los migrantes explotó. O sea, Cerrillos, Lampa, Maipú, Colina, es un desastre el tema de los migrantes. Entonces yo quiero preguntarle por qué, efectivamente, y reiterar por qué estas personas están siendo consideradas personas, por así decirlo, que necesitan especial protección, porque ya les dan protección para que accedan preferentemente a esa laguna, ya les dan protección para que accedan preferentemente a colegios, ya les dan protección para jardines infantiles, ya les dan protección para que accedan preferentemente a servicios de salud. Entonces yo no quiero preguntarle a mis vecinos si más encima le vamos a dar acceso preferentemente también a la defensa por sobre los chilenos. Y aquí, esto, seamos bien claros, yo quiero saber si estoy autorizando un presupuesto para eso. A ver, respecto al programa de Derechos Humanos, presidente, yo quisiera saber cuántas personas han identificado con el programa de Derechos Humanos. Mire, desde que yo llegué al Congreso, presidente, siempre me opuse a que este programa estuviera en la Subsecretaría de Derechos Humanos y se acordará el señor, en esa época, subsecretario, hoy día flamante ministro, que yo era de la idea y siempre se lo dije en privado y en público que esto debería estar entregado a la Fiscalía.
muchas veces me retrucaron que esto de estar en el Ministerio de Justicia, porque en la época en que se cometieron estos hechos no existía la Fiscalía. Pero resulta que el tiempo me fue dando la razón, porque el año pasado se hizo un trato directo por 620 millones de pesos para una empresa el nombre no me lo sé, pero sí el representante legal Cristóbal Uneus se ganó en trato directo un tercio del programa. ¿Para qué? Precisamente para poder tener los sistemas que permiten identificar a las víctimas. Cuestión que me parecía a mí que era insólito, que podríamos haber ocupado las tecnologías que probablemente podrían tener otros servicios públicos que sirvieran no solamente para este programa en particular, sino que también para la Administración de Justicia en general. Que eso es lo que hacen cualquier buen padre de familia, que es tratar de utilizar los pocos recursos que tiene para que sirvan para más cosas. Pero lamentablemente aquí se optó por esto. Entonces yo quiero saber cómo les ha ido con este plan, cuánta gente han identificado, porque todavía siguen apareciendo muchas veces en los diarios información relacionada y nunca he sabido qué pasó al final con las osamentas que aparecieron en el Ministerio de Justicia, las de la Universidad de Chile. No sé si eso está dentro del programa, porque el año pasado fuimos bastante majaderos que hubiera plata, digamos, destinada precisamente a esos casos en particular. Hay también en la Subsecretaría de Derechos Humanos una comisión de víctimas de violencia institucional, 132 millones. Yo quiero preguntarle, ¿esto es estallido delictual? ¿Es para eso? O sea, nosotros acabamos de conmemorar un triste aniversario de este estallido delictual. Yo quiero saber si en este presupuesto yo estoy firmando o autorizando plata para que se siga con ese tema, entregando o para que se investiguen o se hagan cosas relacionadas con el estallido delictual. Me gustaría saber si a eso se refieren ustedes con eso. Lo otro, presidente, que no veo nada, no sé, a lo mejor se me pasó, nada relacionado con la cárcel de la región metropolitana que dio tanto que hablar en un minuto. Entonces yo quiero preguntar si eso fue pirotecnia o en definitiva hay un proyecto para establecer una cárcel en la región metropolitana. ¿Ya? Yo, de todas maneras, creo que el aumento en inversión carcelaria es bajísimo en relación a los delitos que tenemos en Chile. Y a mí yo quisiera hacer una invitación, por su intermedio, presidente, al nuevo ministro de Justicia, en que yo espero no escuchar de su boca una recomendación hacia los magistrados para que no metan preso a gente o se ordenen prisiones preventivas porque no hay plaza. Porque esa es la peor invitación que nosotros podemos dar, la peor señal que le podemos dar como Estado de Chile al delincuente, saber que eventualmente el propio Poder Ejecutivo no tiene dónde meter preso a la cantidad de delincuentes que han ingresado a este país. Entonces, yo eso quiero saber, porque es re poco lo que se está invirtiendo en cárcel. Y como muy bien dice o pregunta también la senadora Ensperger, ¿estos aumentos de plazas son reales o tener una cama más dentro de una celda? Eso realmente sería, digamos, una tomadura de pelo. Nosotros quisiéramos saber cuál es la diferencia entre aumento de plaza o aumento en realidad de la capacidad real de nuestros centros penitenciarios. Eso, presidente. Muchas gracias, ministro. Gracias, diputado. Damos a dar la palabra a la diputada Joamans. Gracias, presidente. Bueno, también saludar por su intermedio al ministro, a la subsecretaria. A ver, yo tenía consultas al contrario de lo que plantea el diputado Romero, pero no es casualidad que no pensemos lo mismo, así que es usual, de hecho. Respecto a la expansión de la capacidad carcelaria, porque efectivamente yo veo una inversión o un aumento importante respecto a lo que se tenía. Hay un aumento de 151%, ¿cierto?, en las inversiones en cárceles y por lo tanto hay una intencionalidad que me parece evidente que queda plasmada en esta ley de presupuesto. Pero me gustaría consultar respecto a las plazas de gendarmería, ¿cierto?, porque tenemos una dotación actual y mi consulta es si es suficiente para la creciente inversión carcelaria que se está haciendo o si también habría que pensar esto en proyección respecto a, cuando una vez las inversiones estén ya terminadas, poder tener también mayor dotación de gendarmería. Esa es mi consulta respecto a ese punto. Y por otro lado, presidente, escuchamos en la sesión pasada a los funcionarios del registro civil y en ese sentido me gustaría consultar respecto al Ejecutivo si hay hay algún plan, alguna forma de trabajo con los funcionarios para poder revisar, ¿cierto?, las solicitudes que ellos han planteado, que tienen que ver con aumentos de cupos, de remuneraciones, que son solicitudes que también en el presupuesto pasado se hicieron. Entonces me gustaría saber cuál es la evaluación que se tiene desde el Ejecutivo para poder trabajarla. Y por otra parte, respecto a los programas de
de justicia juvenil, yo en realidad ahí me parece, no, yo al contrario también creo que es positivo poder contar con una inversión cierto alta por parte del presupuesto que se tiene en esta materia para la reinserción, cierto, porque se entiende además que en materia de seguridad esto lógicamente que va con ese propósito más a largo plazo. Tenemos que hacernos cargo de la reinserción social juvenil, o sea, si no, no nos estamos haciendo cargo del problema de mantener, ¿cierto?, en el círculo de la delincuencia a aquellos jóvenes y no hacernos cargo del problema en su profundidad, entendiendo que en materia de seguridad hay distintas áreas. Hay materias que deben ser de corto plazo y esa es la que realiza por su parte desde el Ministerio del Interior, pero acá hay un tema que lógicamente no podemos mirar para el lado, hay que recoger. Así que yo en realidad, al contrario de lo que plantea el diputado Romero, yo saludo que se pueda contemplar financiamiento para la dotación de personal, en la creación de cargos en el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, también respecto a la operación de Centro de Administración Directa de Sename, creo que eso es positivo, incluyendo además los recursos para evaluación de competencias a los funcionarios. O sea, creo que en ese sentido yo esperaría que se siguiera avanzando, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputada. Diputado Romero, tiene la palabra. No, presidente, solamente aclarar a la diputada Yoman por su intermedio. A lo mejor me dio a entender mal, yo no cuestiono el programa. Solamente lo que pregunto es que se han tomado medidas o los resguardos suficientes para que los objetivos que usted mismo señala, que los comparto plenamente, puedan ser medidos y podamos exigirle al gobierno que se hayan cumplido. Esa es la idea. Gracias, diputado. Ministro, dos temas tengo yo. Uno los puse, va en la línea de lo que estamos conversando. La directora me dio la respuesta, pero lo quiero volver a plantear, que tiene que ver justamente con los jóvenes que están en nuestro Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil. A mí me ha tocado visitar el nuestro, el de la región. Estamos tratando de ayudar y gestionar, pero yo lo que planteé básicamente era si pueden haber desde el CENSE cursos de capacitación para que ellos salgan bien preparados el día que terminen sus condenas y no se encuentren en la calle sin tener ningún oficio, ninguna certificación de nada, que le permite ingresar al mundo laboral de cada una de las regiones donde están insertos. Creo que eso es súper importante porque la realidad actual, eso se ve poco, son casos muy aislados los que se pueden resaltar, la mayoría vuelve a tener delito y después caen ya por otras cosas. Eso por un lado. Y lo otro es la preocupación que se ha tocado acá, como un ejemplo de lo que son los chalecos de protección de gendarmería, pero también yo he escuchado, ministro, y solamente a modo de consulta, usted nos podrá corroborar o no, es que en el tema de indumentaria también de ello hay una carencia bastante grande de parte del Estado. Y creo que eso es algo que nosotros debiéramos arreglar en este presupuesto, ya sea no por la vía del recurso, pero sí un compromiso en el cual el Estado saca cargo en el futuro de que eso tiene que ser responsabilidad del Estado y no de cada uno de ellos, como suele suceder hasta el día de hoy. Creo que en eso no es culpa suya ni nada, pero es algo que deberíamos estar todos de acuerdo, que al menos la ropa de trabajo, los elementos que tienen que ocupar ellos para protegerse, primero ellos por estar en ese recinto y después a la población en caso de una escapatoria, obviamente que no puede ser de responsabilidad de cada una de las familias, sino que tiene que ser de parte del Estado. Y en eso quiero que, aprovechando que está la representante de la DEPRE, de Hacienda acá, que también tome conocimiento de esta inquietud que tenemos todos los parlamentarios, de que eso el Estado de alguna manera lo tiene que asumir, ya sea parcialmente año a año, pero en el fondo ya no puede seguir siendo de responsabilidad de cada uno de los funcionarios el tener cómo vestirse y hacer su trabajo en algo que le corresponde a nosotros como país, poder velar por eso. Con eso, la senadora Espergue se va a sumar también. Senadora, tiene la palabra. Gracias, presidente. Sí, se me quedó algo en el tintero que lo he planteado todos los años en la revisión de los presupuestos de los distintos gobiernos desde que me ha tocado estar en esta subcomisión. En el tema de la reinserción social, ningún gobierno
independiente del signo político, ha avanzado en la reinserción en la administración pública. Fui intendenta del 2010 al 2014 y del Ministerio de Justicia me mandaban a visitar todas las empresas a buscar cupos para reinserción. Y de verdad que a uno le da vergüenza porque el Estado le exige al privado que contrate a esta gente, pero el Estado prohíbe que podamos contratar a gente que a lo mejor ha salido con un oficio, como decía, sobre todo jóvenes. Ministro, tal vez hacer un plan piloto enfocado en la reinserción juvenil, a lo mejor no todo a nivel, un plan piloto por 2 o 3 años para ver si da o no da resultados. Yo entiendo que en la administración pública se administran recursos públicos, tiene que tener probablemente una expertise mayor, pero nadie quiere que a estas personas, ¿no es cierto?, las nombren jefe de finanzas de un ministerio ni nada, pero sí en un cargo auxiliar, sí en un cargo administrativo, porque yo creo que cuando el Estado pide al privado cupos para reinserción, debemos partir por dar el ejemplo. Eso, gracias. Gracias, senadora. Ministro, le ofrezco la palabra a usted, a la subsecretaria o a algún director de servicio que quiera dar la respuesta a las consultas de los parlamentarios. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Bueno, son hartas preguntas, la verdad, pero vamos a tratar de hacernos cargo de todas las preguntas y si no hay, ustedes nos plantean. Voy a responder algunas en términos más generales y luego le voy a dar la palabra a ambas subsecretarias, más el jefe de planificación del Ministerio, para que también detalle algunas cosas, y algunos directores de servicio. Primero, la pregunta que hacía, no necesariamente en razón del orden de quién hizo las preguntas, sino que más por tema. Lo primero es por qué no estaba la semana pasada. Yo creo que eso es importante despejarlo, por distintas razones, principalmente por la acusación constitucional y otras razones. Esta subcomisión se pospuso en 2 oportunidades. Y cuando ya se iba a celebrar en la tercera, o cuando se agendó para la tercera sesión, que fue el jueves de la semana pasada, con el ministro teníamos compromiso, de hecho teníamos una agenda conjunta en la ciudad de Chillán y luego el día viernes en la ciudad de Concepción. Teníamos que inaugurar el nuevo servicio médico legal de la ciudad de Chillán, que es un servicio muy relevante, además porque es un nuevo edificio que además va cumpliendo con la instalación progresiva de la región de Ñuble, entonces era muy significativo. Las invitaciones estaban cursadas, estaba, por así decirlo, todo dispuesto para eso, y además teníamos un encuentro de seremis de la macrozona sur y de directores del nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil y además también de actualmente el Servicio Nacional de Menores en la ciudad de Chillán para aprovechar ambos espacios y trabajar en la implementación del nuevo servicio en el sur. Por ende también los directores de servicio, los seremis estaban de hecho ya en muchos, se tenían que desplazar, entonces muchos de ellos ya estaban en Chillán. Ante eso y la situación que fue algo intempestiva de la subcomisión, con el ministro, el exministro habló con el presidente de la comisión, le dijo que iba a venir él a presentar y que yo iba a estar en la región de Ñuble haciendo la agenda que íbamos a hacer en conjunto en un principio. Entonces yo me encontraba en Chillán el día jueves de la semana pasada. El ministro le comunicó todo esto al senador Provence, el presidente de la subcomisión, y él iba a venir, de hecho, pero lamentablemente no pudo venir por los hechos que se suscitaron durante la jornada de la tarde. Entonces esa es la razón por qué yo me encontraba en Chillán, me tuve que trasladar después de Chillán a Concepción, volver ese mismo día, dado el anuncio del presidente, pero esas eran las razones del por qué no estuve presente. A mí me daba, ¿cómo decirlo? A mí me encanta la discusión de la ley de presupuesto y así que me da mucha pena perderme, por así decirlo, este espacio, pero como teníamos ya todo ordenado, tuvimos que hacerlo de esa manera para cumplir tanto con los compromisos en la región que ya habíamos agendado, como con el compromiso con el Congreso. En todo caso, ministro, se dieron las excusas respectivas en su minuto. Claro, es que como el diputado Romero preguntó por qué no estuve la semana pasada, entonces por eso estaba transparentando la situación. Respecto a, yendo por partes, voy a dar una explicación general sobre el aumento en el subtítulo 21,
para que lo tengamos súper claro. El aumento en el subtítulo 21 responde a aumentos de dotación, ¿ya? Principalmente, y aquí todo el aumento de la dotación está principalmente en Gendarmería para el año completo del 2025, 743 cupos, que más que todo, más que aumento de dotación, es recuperación de dotación, para ser más preciso. Y 409 cupos en el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil. Esos son principalmente, hay 12 cupos, bueno, esos detalles los puede dar con un poquito más de precisión el jefe de planificación, pero principalmente es aumento de dotación en ese sentido. Y además también son aumentos en el costo de las remuneraciones. Por eso también está el diferencial, ¿ya? ¿Y por qué aumenta el costo de la remuneración? Entre otras cosas, por las distintas leyes de reajuste que se han ido implementando. Además también porque, por ejemplo, hemos tenido aumentos de grados, producto de las conversaciones con los distintos servicios, entre otros, por ejemplo, el registro civil, que ha tenido procesos de aumento de grado tanto en el año 2023, 2022, 2023 y 2024. El nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil tiene mejores grados que el Servicio Nacional de Menores y por lo mismo también es más costosa su planilla y tiene mejores grados para que los funcionarios que trabajan ahí tengan más especialización y además también para pagar sueldos más acorde al mercado, sobre todo, por ejemplo, en zonas que tienen sueldos más altos, como por ejemplo las zonas mineras, donde eventualmente nos cuesta mucho conseguir profesionales. El plan de brechas del Servicio Médico Legal también es más caro porque tenemos problemas para contratar horas psiquiátricas y de hecho tenemos que prácticamente buscar psiquiatras que estén disponibles para en cada una de las regiones generar la brecha pericial. Lo importante, diputado Sánchez, en esto es que no es que haya un aumento, ese aumento no significa más dotación necesariamente en términos generales, no son honorarios, sino que son básicamente, como le digo, la recuperación de 743 cupos en Gendarmería y el aumento de dotación de 409 cupos en el nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil en cuanto a aumento de dotación, ¿ya? Y ambos son contratas. Planta 1 y 2 en el caso de Gendarmería y planta 3 también, si no me equivoco, algunos. Bueno, ahí ustedes 12 cupos en planta 3 y que son el personal no uniformado, que es la gente que trabaja en reinserción social de adultos y el resto son lo que está costando más caro en el fondo las planillas de en general los ministerios, no solo de este, ¿ya? En cuanto a infraestructura, que es como una pregunta también más general que hay. Efectivamente, nosotros tenemos distintos procesos para recuperar, densificar y ampliar plazas, ¿ya? Recuperamos plazas que se encontraban inhabilitadas. Por ejemplo, ya hemos incorporado 1.600 plazas del Manzano, que eran plazas que no se encontraban posibles de utilizar. Entonces recuperamos esas 1.600 después de una remodelación del Manzano, lo mismo en San Joaquín con 400 plazas más. Esas son recuperaciones de plazas. Por otra parte tenemos densificación, ¿ya? Que dice relación con recintos penitenciarios que tienen una capacidad de instalación, pero una capacidad máxima, pero que se encuentran con la capacidad de instalación de X y lo que uno hace es densificarlo para llegar a su capacidad máxima, que por diseño tienen esa capacidad. Entonces, por ejemplo, tenemos muchas cárceles concesionadas donde estamos con la capacidad de instalación, pero no con su capacidad máxima, y por eso se genera el proceso de densificación. Y luego tenemos el proceso de ampliación, ¿ya? Y en ampliación es construir más metros cuadrados, ¿ya? Entonces, a su pregunta, para ser muy concreto, en Alto Hospicio, ¿qué vamos a hacer? Es ampliación, es decir, vamos a construir 843 nuevas plazas. Y para eso están los recursos. Y de esas 843 nuevas plazas, tenemos 100 plazas de máxima seguridad nuevas, es decir, más metros cuadrados, y 743 plazas también nuevas, más metros cuadrados de ampliación, para trasladar el CPF que se encuentra en la zona de inundación y llevarlo al Alto Hospicio. Entonces, lo que vamos a ampliar en la cárcel de Alto Hospicio son 843 plazas de más metros cuadrados, 743 para mujeres y 100 para máxima seguridad, ¿ya? Luego, y así siendo bien concreto, en La Serena tenemos 816 plazas de ampliación, ¿ya? Para que no quepan dudas respecto a eso. En Rancagua tenemos 900 plazas de ampliación.
En Antofagasta tenemos densificación y ampliación, ¿ya? La densificación es más rápida además, pero eso lo podemos hacer si es que tenemos la posibilidad por diseño de hacerlo. En Santiago 1, la pregunta del diputado Romero, están contemplados los recursos también para la ampliación de Santiago 1 y por ende también ahí tener la cárcel de máxima seguridad, ya que nosotros le hemos denominado la ampliación de la cárcel de máxima seguridad. Entonces también están los recursos para ampliar Santiago 1, tenemos 1.100 plazas de ampliación más 500 plazas de máxima seguridad. Ya están rotulados bajo ampliación Santiago 1. En total, 1.600 plazas nuevas en ampliación. Reitero eso porque es bien relevante para las preguntas que ustedes nos hacían. Y lo mismo en Valdivia, en Puerto Montt y los nuevos establecimientos. Y nuevos establecimientos propiamente tal tenemos la construcción de, o mejor dicho, la habilitación de la Laguna en Talca, ¿ya? Que incorpora 2.320 plazas más, el Arenal en Copiapó y Calama. Esos son los proyectos nuevos propiamente tal. ¿Qué es lo que ocurre? Que la ampliación muchas veces es prácticamente por la cantidad de plazas, por ejemplo. La de Santiago 1 es básicamente una cárcel muy importante que se amplía. Y aquí también una cuestión que es relevante es que esto es importantísimo porque, por ejemplo, en Santiago 1 nosotros estamos pagando sobrepoblación al concesionario. Entonces, el objetivo con la ampliación es que una vez que nosotros realizamos esa ampliación, dejamos de pagar sobrepoblación al concesionario. ¿Ya? Entonces, no es que uno va a mantener la sobrepoblación que tiene en Santiago 1 y va a abrir otra para tener más personas. Entonces, lo que generamos es una cárcel con más metros cuadrados, con la capacidad de las personas que tenemos en sobrepoblación en Santiago 1 poder trasladarlas a la nueva cárcel o a la ampliación, mejor dicho, de la cárcel de Santiago 1 con estas 1.100 plazas que se crean. No sé si me explico adecuadamente. En materia de reinserción en términos generales, que es un poco lo que decía el senador Provence y la senadora Vesperger, dos cuestiones que son muy relevantes. Yo comparto completamente que ha sido muy complejo lograr la conciencia, por así decirlo, del conjunto de la sociedad respecto a la importancia que tiene los cupos laborales una vez que egresan las personas privadas de libertad. Algunos datos, y ustedes me pueden corregir si no estoy siendo lo suficientemente preciso, Gendarmería o la Subsecretaría de Justicia. Cuando nosotros tenemos reinserción laboral, entiendo que disminuimos en 10 puntos la reincidencia delictiva. ¿Ya? Y en materia juvenil, los datos son bien impresionantes. Cuando tenemos reinserción laboral, disminuimos 3 de cada 10 inmediatamente. ¿Ya? O sea, disminuimos mucho la reincidencia delictiva. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que nos cuesta mucho generar la formación al interior y nos cuesta mucho después generar la colocación en donde sea el cupo laboral. ¿Ya? Yo soy un convencido de que la única manera de una reinserción estable es que efectivamente las personas tengan una oportunidad real de cambiar su vida. ¿Ya? Y comparto completamente con la senadora Sberger de que el sector público tiene una deuda importantísima. En el rol que tenía como subsecretario, he llevado a los gerentes de las empresas públicas a los centros de reinserción de jóvenes. Nos hemos reunido con las empresas públicas en más de una oportunidad, además con la directora del Sistema Nacional de Empresas Públicas, creo que no es el nombre preciso, pero va por ahí. Y avanzamos más rápido, y hay que decirlo dolorosamente, con el sector privado que con el sector público. En el sector privado hay una organización que es el Proyecto B, que tiene experiencia por más de 15 años ya trabajando en el sector, en la reinserción social. Hay un conjunto de empresas que se han ido aumentando también. Toda está liderada por una empresa que se dedica a la minería, que es Komatsu, que tiene un trabajo muy significativo. Yo lo digo porque es muy loable el trabajo que desarrollan y creo que es muy importante que toda la ciudadanía lo sepa. Y con ellos, por ejemplo, hemos estado desarrollando en el marco de la implementación del nuevo servicio encuentros regionales con empresarios. De hecho, la semana antepasada, si mal no me equivoco, estuvimos en la región de Tarapacá con un encuentro regional con empresarios de la zona para incorporarlo en este proyecto. ¿Ya?
El nuevo servicio tiene algo que es muy significativo y por eso también requiere de más recursos, que es que puede trabajar 6 meses después de que el joven ha egresado, ¿ya? Y para implementar ese... ¿Y cuál es su objetivo? Ver que efectivamente este joven, hacerle un monitoreo para ver que este joven efectivamente se pueda colocar en una empresa, pueda mantener su contrato, pueda eventualmente reinsertarse en la sociedad, y para eso tiene recursos y tiene más herramientas. Entonces eso es significativo en el nuevo servicio. Tenemos, y ahí comparto con el diputado Romero completamente, que tenemos que ir haciendo un seguimiento muy de cerca cómo va la implementación del nuevo servicio. Nosotros por ahora tenemos datos incipientes de que nos dan buenos bríos de que efectivamente está generando una mejor o está generando un mejor trabajo. Algo positivo de la ley 21.527 es que establece una evaluación de la ley, ¿ya? Eso es algo también novedoso en la ley 21.527, lo incorporó el Parlamento, establece una evaluación, si mal no me equivoco, a 3 años de estar completamente implementada la reforma, y eso va a ser muy significativo para el Congreso porque le va a permitir hacer un seguimiento formal, pero nosotros esperamos ir entregándole también reportes de cómo va la implementación cada uno de los años, porque creo que eso es muy importante para todos nosotros y hacer eventualmente cualquier corrección que haya que hacer y saber aquellos lugares en los que tenemos que hacer algún tipo de modificación presupuestaria. En cuanto a los temas de defensa penal, también voy a dar una explicación más general y después le voy a dar la palabra tanto a la subsecretaria como a el Defensor Nacional para que especifiquen. Primero, nosotros no estamos aumentando ni el número de jornadas ni el número de recursos en defensa penal en general y por ende tampoco en ninguno de los programas que se arrastran desde el año 2016, si no me equivoco, 2016, que se arrastran desde el año 2016. Es decir, la defensa penal especializada en temas de migrantes, en temas de indígenas, entre otros, que son los que usted preguntó, senadora, están desde el año 2016. Nosotros no estamos aumentando ni las jornadas ni el presupuesto para aquello, ¿ya? Se está dando un programa de continuidad. ¿Y por qué tiene sustento estos programas? En su momento, básicamente por convenios internacionales que ha suscrito nuestro país. Entre otros, por ejemplo, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que establece en el ámbito penal una defensa especializada para miembros de pueblo indígena, y el convenio para trabajadores migrantes, que también establece en el ámbito penal una defensa especializada para personas migrantes. Entonces, ambos convenios internacionales le dan el sustento al trabajo que realiza la Defensoría Penal Pública. Nosotros no estamos generando ningún aumento, son desde el año 2016 a la fecha, uno podría entender una crítica al contrario, porque no hemos generado ningún aumento. Son programas de continuidad, básicamente no hemos generado ningún aumento porque los objetivos estratégicos que tenemos hoy por hoy son distintos y no aumentar en estos programas, pero el sustento normativo está dado precisamente por tratados internacionales que tiene suscrito nuestro país, que se encuentran plenamente ratificados y que están vigentes y que le dan la habilitación a la defensa penal para tener estas especificidades, ¿ya? Y por lo mismo nuestro país lo tiene vigente desde el año 2016 a la fecha, esta defensa penal especializada en esos 2 puntos. Son los únicos programas de defensa especial, o más la juvenil, que también tiene un sustento normativo, que es la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. ¿Ya? Entonces, y la Convención de Derechos del Niño. Es decir, los programas especializados de defensa tienen el sustento normativo, que son leyes vigentes que se encuentran en nuestro ordenamiento jurídico o tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran en nuestro ordenamiento jurídico. Respecto al Centro de Alto Hospicio del nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil, es un centro que están los recursos destinados para el diseño y que debiera terminar durante el próximo año para comenzar posteriormente su construcción. Y en cuanto a elementos de seguridad, también voy a dar una explicación más general. Ahí quizá algunos detalles los puede dar ahí el Director Nacional de Gendarmería, pero algo que nos parece relevante. Vehículos blindados. Al año 2022, y esto en razón de las preguntas que nos hicieron, senador,
En materia de vehículos blindados, al año 2022, Gendarmería tenía un vehículo parcialmente blindado, no completamente operativo, al año 2022. Es decir, para los traslados de alto riesgo, tenía un vehículo que no estaba completamente blindado y no completamente operativo al año 2022. Hoy por hoy, en razón de los esfuerzos presupuestarios que hemos hecho y la gestión que se ha hecho con los gobiernos regionales, en particular por el Plan contra el Crimen Organizado, que ha tenido 2 partidas presupuestarias, tanto el año 2023 como el 2024, plan que continúa para el año 2025, que ya ha invertido aproximadamente 9.000 millones de pesos y tiene un poco más de 4.000 millones de pesos para el año 2025. Nosotros actualmente tenemos una flota de 3 vehículos blindados adquiridos con recursos del gobierno central, 2 vehículos blindados más adquiridos con recursos del gobierno regional de la Araucanía, 3 vehículos blindados más, todo esto es totalmente blindado, altamente tecnológico, etcétera, 3 vehículos blindados más adquiridos con recursos del gobierno regional de Santiago, 2 vehículos blindados más que nos deberían llegar de aquí a final de año, y para el 2025, si mal no me equivoco, tenemos 5 vehículos blindados más en proceso. Todo esto para los traslados de alto riesgo a nivel nacional. Perdí la cuenta, pero tenemos 3, 6... 8, 10, más 5, claro, 14 vehículos blindados vamos a tener de aquí al próximo año. Lo que pasa es que son para traslados de alto riesgo a nivel nacional. Entonces, por ejemplo, todos los vehículos blindados ingresan directamente a la dotación de vehículos de Gendarmería, ¿ya? Ingresan a la dotación de vehículos de Gendarmería. Claro, los que compramos para la Araucanía, por ejemplo, tienen la operatividad para la Araucanía, porque son distintos los que tenemos el resto, porque además son como más para terrenos rurales, etcétera. Pero el resto son para la operatividad de Gendarmería en todo el país, ¿ya? A pesar de que algunos gobernadores nos dicen, no, pero estos solo se pueden usar en la región. Bueno, le explicamos que, por cierto, se van a privilegiar para el uso de la región, pero son para la operatividad de los traslados de alto riesgo en todo el país. Y en ese sentido, los que hemos adquirido con los recursos centrales prestan este servicio a nivel nacional, y los que tenemos para el próximo año los tenemos también para localizarlos en alguna región. Entonces puedo dar esos detalles. Por ejemplo, tenemos para la región de Arica y Parinacota tener un vehículo blindado permanentemente ahí. Para la región de Tarapacá también tener un vehículo blindado permanentemente ahí. Para la región de Antofagasta, para la región de Coquimbo, para la región de Valparaíso. Esos son los recursos que estamos contemplando para la unidad de traslados de alto riesgo de Gendarmería, que va a haber aumentado de una manera muy significativa su capacidad en esta materia. En elementos de seguridad. Nosotros en elementos de seguridad tenemos una larga deuda, comparto con usted, senador. Efectivamente hemos tenido ahí una deuda, por así decirlo, de arrastre muy grande. La buena noticia es que no hemos ido poniendo al día. Hemos ido generando los recursos que ustedes han ido aprobando para dotar a Gendarmería de los elementos de seguridad que necesita para cumplir su función. Y así, el año 2022, Johnny, si mal no me equivoco, destinamos recursos de la Subsecretaría de Justicia por alrededor de 1.000 millones de pesos para comprar elementos de seguridad, porque teníamos una deuda muy grande. El 2022 no fue un presupuesto que nosotros hubiéramos generado, pero redestinamos recursos de la Subsecretaría de Justicia a Gendarmería para eso. En el año 2023 ya contamos con recursos específicos para elementos de seguridad, para ir resolviendo ese problema. En el año 2024 lo mismo, y en el año 2025 también tenemos recursos, ahí ustedes pueden entregar el detalle más específico, para ir disminuyendo la brecha en elementos de seguridad, ¿ya? Pero asimismo también hemos realizado un trabajo con todos los gobiernos regionales, y aquí los gobernadores hemos podido desarrollar un muy buen trabajo con todos los gobernadores regionales. Entonces, por ejemplo, en Arica compramos también alrededor de 1.000 millones de pesos en elementos de seguridad. Por ejemplo, los blindados que compramos con el Gobierno Regional de Santiago también contemplan elementos de seguridad para los traslados de alto riesgo, y así en general, para ir cerrando, como en todas las regiones del país, y estamos disminuyendo muy considerablemente la brecha
y el objetivo de nosotros es que Gendarmería cuente con todos los elementos para desempeñar su función. Y en materia de seguridad penitenciaria también algo muy significativo, y con esto voy cerrando por mi parte, presidente. En materia de seguridad penitenciaria, los recursos también contemplan la continuidad del programa de inhibición de telefonía celular. Actualmente contamos con inhibición, bueno, cuando nosotros comenzamos el gobierno no teníamos inhibición de telefonía celular en ningún establecimiento penal del país. Actualmente contamos con inhibición en el 20% de la población penal privada de libertad, un sistema muy moderno que tiene una gran cantidad de opciones para el trabajo, además en seguridad penitenciaria y en inteligencia penitenciaria. Estamos realizando esto de manera muy importante con el Ministerio Público. De hecho, el próximo jueves y viernes tenemos una jornada con todos los fiscales preferentes del Ministerio Público para foco de crimen organizado al interior de los establecimientos penitenciarios, entre otras cosas también para ver cómo ellos le pueden sacar más provecho al sistema de inhibición de telefonía celular, porque le entrega muchas variables en ese ámbito. Y los recursos continúan para ese programa de inhibición de telefonía celular, pero además se incorporan 9 establecimientos penales más, con lo cual durante el próximo año vamos a tener inhibición de telefonía celular en el 50% de la población penal privada de libertad. Y eso es muy importante para la seguridad penitenciaria también. Para que complementen las respuestas que faltan, muy breve la subsecretaria, si lo estiman pertinente, y algún director de servicio que me falte que quiera complementar alguna de las respuestas. Ministro, como estamos con salud después de usted, y está un poco pasado el tiempo que, de hecho, tengo a la secretaria de la Comisión al lado haciéndonos guardia. Yo solamente, si algún parlamentario tiene alguna duda con respecto a lo que preguntó, le daríamos la palabra a la subsecretaria. De no ser así, votaríamos. Pero como la senadora Ensperger tiene una pregunta dirigida, ¿a quién se la va a hacer? Al ministro. Ok. Tengo 2 preguntas en realidad. Una, respecto al proyecto de ley que se está tramitando acá para el tema de prohibir todo. O sea, ¿a quién le van a comprar ustedes? Porque no pueden importar, comprar nada. Que lo habíamos conversado la otra vez y usted me dijo que lo iba a ver. Yo estuve hace 2 sesiones en la Comisión de Transporte que lo está viendo, presenté una indicación que yo sabía que era inadmisible, lo dije en la comisión, pero le pedí a las personas que ahí estaban, que no eran de justicia, era de la subsecretaría del delito y no me la quisieron patrocinar. Entonces, no sé ahí si usted lo puede revisar, ministro, porque si no, si ese proyecto sale como está, Ministerio de Justicia o Gendarmería no puede importar, no puede exportar, no puede comprar, aquí nadie puede hacer ese aparato, no sé cómo lo va a hacer. Y lo segundo, se me olvidó, presidente, ese salvo. Ya, muchas gracias, ministro. Entonces, lo que le plantea a ver si lo puede revisar, ya no lo puede, la indicación ya quedó afuera, pero a ver si usted puede incorporarlo en la sala. De todas maneras, presidente, nosotros tenemos la misma preocupación. Yo ya se lo manifesté en su momento al subsecretario de Telecomunicaciones. Él me dijo que no iba a contactar con los equipos técnicos para que resolviéramos cualquier duda de que efectivamente no hay ningún problema con lo que ellos nos dicen en el proyecto. Yo comparto con usted, o sea, el Estado está invirtiendo una cantidad de dinero en esto que es muy significativa porque es una política muy fundamental para nuestro sistema penitenciario y bajo ninguna circunstancia la podemos poner en riesgo. Así que compartimos la misma preocupación y nos vamos a asegurar de que ese proyecto no impida algo que ha sido muy importante y además también que va en la línea precisamente del combate al crimen organizado en las cárceles. Muchas gracias. Entonces ahora voy a poner en votación la partida número 10 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Secretario. Sí. Gracias, presidente. Señor presidente, somete a votación la totalidad de la partida 10, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con excepción de los capítulos 06, relativo a Subsecretaría de Derechos Humanos, y capítulo 09, Defensoría Penal Pública. Senadora, señora Ensperger. A favor. Senador Sol Latorre. A favor. Diputada Soraño Mans. A favor. Diputado Sol Romero. A favor. Señor presidente. A favor. Señor presidente, resultado de la votación, 5 votos por la afirmativa. Votamos las otras partidas.
A continuación, señor presidente, somete a votación en consecuencia el capítulo 06 relativo a Subsecretaría de Derechos Humanos. Senadora señora Bensperger. Me abstengo. Senador Sol Latorre. A favor. Diputada Soraya Mans. A favor. Diputado Sol Latorre. Senador. Perdón. Senador Latorre. Yo ya voté. ¿Ya votó el senador Latorre? Diputado Sol Romero. En contra. Señor presidente. Me abstengo. Señor presidente, las abstenciones influyen en este resultado. Hay que repetir la votación. ¿Y de empatar nuevamente? ¿Presidente? Adelante, senador. Gracias. Sí, senador. Diga. Gracias, presidente. Sí, antes de, no sé si hay que repetir la votación, pero es poder precisar para quien solicita la votación separada del capítulo, o sea, de la Subsecretaría de Derechos Humanos, es como precisar cuál es el punto en específico para ver qué es lo que llevamos a la mixta en el fondo, ¿no? Si es todo, es algo en particular, no me quedó claro de la ronda anterior. Tal vez eso pueda ayudar a aclarar esta segunda vuelta de votación. Gracias, senador. Diputado Romero, ¿es la partida completa o completa? Todo el capítulo. Sí. Al repetir esta votación, señor presidente, esta Secretaría hace presente a sus señorías el artículo 178 del reglamento para que ustedes lo tengan a la vista. Si proclamada la votación se advierte que las abstenciones o los votos diferentes del que se pide determinan que quede sin resolverse la proposición que se vota, se procederá de inmediato a repetir la votación, con requerimiento a los senadores que se hayan abstenido para que emitan su voto y a aquellos que hayan votado de manera diferente de la pedida para que lo ajusten a la proposición que se vota. Si en la segunda votación, que es la que vamos a hacer a continuación, insisten en su abstención o en votar de manera diferente, se considerarán sus votos como favorables a la posición que haya obtenido mayor número de votos. Senadora señora Bensperger. En contra. Senador Sol Latorre. A favor. Diputada señora Yomans. A favor. Diputado señor Romero. En contra. Señor presidente. En contra. Señor presidente, resultado de la votación, 3 votos por el rechazo, 2 votos por la afirmativa. Corresponde ahora que someta a votación. Sí, el capítulo de la Defensoría Penal Pública. Gracias, presidente. Señor presidente, somete a votación el capítulo 09 relativo a la Defensoría Penal Pública. Senadora señora Bensperger. Voy a votar en contra y voy a fundamentar mi voto, presidente. Yo creo que nuestra Constitución asegura la igualdad de la ley, por lo tanto, salvo grupos de especial protección en nuestro país, que todo el ordenamiento jurídico ha ido llevándolos hacia niños, niñas y adolescentes, adultos mayores y discapacitados, cualquier otra discriminación que se puede discriminar, pero no arbitrariamente, a mí no me parece. Yo creo que la situación migratoria en el país es grave, particularmente en la región que yo represento, en que son los niños chilenos que están quedando sin jardines infantiles porque hay una priorización en la JUNJI. Los colegios, vimos este año recién, en mayo y en junio, hubo solución, y solución entre comillas, a niños chilenos que se habían quedado sin colegios públicos, habiendo una ley que los obliga y que los padres pueden incluso ser castigados con quitarle a sus hijos si no le entregan la educación, pues la educación básica y media hoy día es obligatoria en el país, pero para exigir eso el Estado debe proveer las vacantes. Lo mismo pasa en salud, en los consultorios y en los hospitales. Vuelvo a decir, probablemente no pasa en todas las regiones en que hay muchas más vacantes en esas cosas, pero en mi región son los chilenos los que están quedando sin jardines, sin colegios, sin salud. Estamos viendo un proyecto en que estamos diciendo que no va a haber prioridad, salvo estos grupos de especial protección. Vuelvo a decir que son niños, niñas, adolescentes y adulto mayor y personas con discapacidad. Yo no estoy disponible para aprobar esto. Dice el subsecretario que viene desde el 2016. Bueno, probablemente no lo había visto antes, lo vi ahora, no lo puedo aprobar
y también recordar que en el tratado que apunta a la igualdad en el trabajo de los migrantes no ha sido ratificado por este Senado, por lo tanto, todavía no es ley de la República y no nos empece. Aún así, yo votaría en contra, aunque estuviera ratificado, pero no está ratificado. En contra, presidente. Gracias, senadora. Senador Sol Latorre. A favor. Diputada Soraya Humans. A favor. Diputado Sol Romero. Presidente, cuando acusamos constitucionalmente a la ministra del Interior, Carolina Toá, en la sesión de la comisión que está revisando, en la comisión expresa, esa que resolvió todo en un día, el subsecretario del Interior de aquella época, Manuel Monsalve, conocido por todos nosotros, expresó que una de las razones por las cuales no se cumplían los requisitos para la acusación constitucional es por el trabajo que está haciendo el gobierno para que los migrantes no se queden en Chile. ¿Ya? Es decir, uno de los elementos fundamentales era que no hubiera una sensación de que los migrantes se podían quedar en este país. Yo le pregunté dos cosas. La primera, ¿qué va a pasar con las tomas? Y bueno, las tomas obviamente se van a relocalizar. Pero me faltó preguntarle un poco esto. Y entonces yo no entiendo qué está haciendo el gobierno de Chile efectivamente para crear condiciones para que los migrantes ilegales se vayan de este país. Yo no puedo aprobar este presupuesto y especialmente cuando se le sigue entregando privilegios a los migrantes irregulares por sobre los chilenos. Eso no lo voy a aceptar jamás, jamás lo voy a votar a favor y por eso lo voto en contra de este proyecto, este programa completo. Gracias, diputado. Señor presidente. En contra. Señor presidente, resultado de la votación, 3 votos por el rechazo, 2 votos por la afirmativa. Gracias, secretario. Habiéndose cumplido el objetivo de esta sesión, se levanta. Gracias, ministro, subsecretario y director de servicios, por haber venido un día lunes aquí a Valparaíso. Gracias. Pero si viene, porque vienen a la Cámara.